Bueno, el estado de oxidación es el número de electrones que un átomo está en capacidad de dar, recibir o compartir cuando se une con otro átomo. Esos estados de oxidación ya están indicados para cada elemento en la tabla periódica. En este caso el zinc tiene un estado de oxidación 2 o más 2, que significa que está en capacidad de entregar 2 electrones cuando se une para formar compuestos. Hay unas normas para calcular el estado de oxidación de cada elemento en un compuesto. Es importante tener en cuenta que la cantidad de estados de oxidación que pueda tener un elemento determina la variabilidad de compuestos que éste mismo puede formar. Por eso es tan importante. El número de oxidación de cualquier elemento en estado libre, es decir, no combinado, siempre es cero, no importa cuán complicada sea su molécula. Por ejemplo, en el caso del sodio, si vamos a la tabla periódica vemos que está indicado estado de oxidación 1. El 0 nunca va a estar. Pero si encontramos el sodio solo, es decir, no combinado con otro elemento formando un compuesto, su estado de oxidación es 0. El estado de oxidación se indica con un superíndice al lado derecho del símbolo químico del elemento, para no confundirlo con el subíndice que tiene que ver con el número de átomos que hay del elemento en la fórmula del compuesto. Entonces, vuelvo a repetir, todo elemento no combinado tiene estado de oxidación 0. Ese estado de oxidación no aparece en la tabla periódica. En la tabla periódica solamente aparecen los estados de oxidación de los elementos cuando estos se combinan para formar compuestos. Hay elementos que tienen estados de oxidación particulares y si los tenemos en cuenta va a ser mucho más sencillo poder determinar los estados de oxidación de los diferentes elementos en distintos compuestos. Entonces comencemos con el hidrógeno. El hidrógeno combinado con otros elementos tiene estado de oxidación más 1, a excepción de cuando forma hidruros metálicos en los que trabaja con menos 1. Entonces si vamos a la tabla periódica nos damos cuenta que el estado de oxidación que aparece es 1 o más 1, que es exactamente lo mismo. La excepción menos 1 no aparece. Entonces vamos a tener en cuenta que cuando no se diga específicamente que se trata de un hidruro metálico, vamos a dar por hecho que siempre que encontremos hidrógeno en un compuesto, su estado de oxidación es más 1. Entonces en el ejemplo que tenemos acá del agua, ¿sí? Nos dicen que asignar el estado de oxidación. Entonces el estado de oxidación del hidrógeno en el compuesto es más 1. Se indica con un superíndice al lado derecho del símbolo químico del elemento. Este número, más 1, es el estado de oxidación, 2 es el número de átomos que hay de hidrógeno en la fórmula química del agua. ¿Sí? Otro ejemplo aquí es el del caso contrario, cuando forma el hidrógeno un hidruro metálico. Por ejemplo acá el hidruro de aluminio, AlH3. Entonces, como forma un hidruro, el hidrógeno su estado de oxidación es menos 1. Pero vuelvo a insistir, si no se le dice a usted específicamente, se le hace la aclaración de forma previa de que se trata de un hidruro metálico, se da por hecho, se da por entendido que el hidrógeno, su estado de oxidación es más 1. El oxígeno combinado con otros elementos tiene estado de oxidación menos 2, a excepción de cuando se forma peróxidos, en los que trabaja con estado de oxidación menos 1. En la tabla periódica aparece menos 2, que es el estado de oxidación más común de este elemento. Si no se hace la aclaración previamente de que se trata de un peróxido, se da por entendido que su estado de oxidación en cualquier compuesto es menos 2, como en el caso del agua. ¿Sí?
estado de oxidación menos 2. La excepción es el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, como conocemos comúnmente. En este caso, el oxígeno tiene estado de oxidación menos 1. Los metales alcalinos, los elementos del grupo 1A, combinados con otros elementos, tienen estado de oxidación más 1. Entonces hablamos del litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Nos damos cuenta cómo aparece ahí, aquí en este caso de esta tabla, en la parte superior derecha debajo del peso atómico, su estado de oxidación, 1, 1, 1, 1 y 1 respectivamente. No tienen excepciones, es decir, siempre que estos elementos están combinados, el estado de oxidación es más 1. ¿Sí? Entonces, veamos en este caso en el óxido de sodio, el sodio tiene estado de oxidación más 1. ¿Sí? El oxígeno es menos 2. Esto va a traer como consecuencia, si lo estuviésemos haciendo desde ya, que 2 por más 1 más 2. Como aquí solamente hay un oxígeno que es menos 2, entonces me queda más 2 menos 2, la suma debe dar 0. Pero eso lo vamos a explicar en una próxima diapositiva. En el caso del hidróxido de litio, los tres elementos están dentro de las reglas. El litio metal alcalino combinado tiene estado de oxidación más 1. El oxígeno formando un compuesto estado de oxidación menos 2 y el hidrógeno estado de oxidación más 1. Su suma algebraica debe dar 0. Pero pues en este caso estamos dando el ejemplo específico del metal alcalino, cuyo caso es que combinado con otros elementos, sin excepción, todos tienen estado de oxidación más 1. Los metales alcalinoterrios, los elementos del grupo 2A, combinados con otros elementos tienen estado de oxidación más 2, sin excepción. Entonces vemos acá como el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio presentan ese estado de oxidación 2 cuando están combinados. Entonces, por ejemplo acá, el hidróxido de calcio. Entonces, calcio, estado de oxidación más 2, ¿sí? Ya sabemos que el del oxígeno es menos 2 y el del hidrógeno más 1. Vamos a ver en un ejemplo posterior cómo la suma algebraica de esos estados de oxidación relativa a la cantidad de los átomos en la fórmula del compuesto debe dar 0. Pero pues en este momento nos concentramos en establecer que todos los elementos del grupo 2A, los metales alcalinoterrios, tienen como estado de oxidación más 2 cuando se combinan. Por ejemplo, el bario, el óxido de bario, ¿sí? Bario más 2, el oxígeno menos 2. Como hay un átomo de cada elemento en el compuesto, entonces 2 menos 2 debe dar 0. Bueno, entonces, sin excepción, todos los elementos del grupo 2A tienen estado de oxidación más 2. Los elementos del grupo 7A, los halógenos, en su mayoría ya presentan una característica particular, que es que tienen más de un estado de oxidación. El único elemento con un solo estado de oxidación es el flúor, que es menos 1. El resto, como el cloro, el bromo, el yodo y el astato, tienen hasta 5 estados de oxidación diferentes. La regla con respecto al estado de oxidación dice que cuando estos elementos del grupo 7A forman compuestos binarios, es decir, de dos elementos, tienen estado de oxidación menos 1. Entonces, por ejemplo, el fluoruro de calcio, el flúor, tiene estado de oxidación menos 1. Este es un compuesto binario formado por calcio y flúor. Entonces, el flúor, que es el no metal, tiene estado de oxidación menos 1. Y aquí el bromuro de aluminio, también un compuesto binario, el halógeno, el no metal bromo, tiene estado de oxidación menos 1. Bueno, aquí entonces esta regla habla de lo que nombrábamos en una diapositiva anterior,
donde dice que la suma algebraica de los estados de oxidación relativa a los átomos de los elementos que hacen parte de la fórmula del compuesto debe ser igual a cero o a la carga del ion. Nos vamos a concentrar por ahora en esto, que debe ser igual a cero. Entonces, vamos al ejemplo del agua. Ya sabemos por regla, porque ambos elementos que forman el compuesto están dentro de las reglas que ya estudiamos, el hidrógeno cuando forma compuestos tiene estado de oxidación más 1 y el oxígeno cuando forma compuestos tiene estado de oxidación menos 2. Vamos a comprobar que la suma algebraica de estos estados de oxidación es 0. Entonces, el estado de oxidación del hidrógeno, que es más 1, lo multiplicamos por 2, o sea, 2 por más 1. ¿Por qué? Porque hay dos hidrógenos en la fórmula del compuesto. Entonces, 2 por más 1 es igual a más 2 o 2, ¿cierto? El estado de oxidación del oxígeno lo multiplicamos por 1. ¿Por qué por 1? Porque como en la fórmula el oxígeno no tiene subíndice, se da por entendido que es 1. Entonces hay un oxígeno en la fórmula del compuesto. Entonces 1 por menos 2 es igual a menos 2. Al unir estos dos productos y sumarlos, entonces nos queda 2 por más 1 más 1 por menos 2. 2 por más 1 me da 2, más 1 por menos 2 me da menos 2. 2 menos 2 me da 0. Entonces, de esta forma se cumple que la suma algebraica de los estados de oxidación de cada uno de los elementos que forma el compuesto debe ser igual a 0. Vamos a mirar el ejemplo del hidróxido de calcio, que fue uno de los que tratamos en diapositivas anteriores. Entonces, los tres elementos que forman el compuesto están dentro de las reglas. El calcio, metal alcalino térreo, grupo 2A, siempre combinado tiene estado de oxidación más 2. El oxígeno tiene estado de oxidación menos 2 y el hidrógeno tiene estado de oxidación más 1. Entonces vamos a multiplicar a cada uno dependiendo su cantidad relativa en la fórmula del compuesto. Es decir, calcios, hay un calcio en la fórmula, entonces 1 por más 2, que es el estado de oxidación del calcio. Ahora abro un corchete acá para indicar todo este grupo OH. ¿Cómo lo trabajo? ¿O cómo se puede trabajar? Porque hay dos maneras diferentes. Yo voy a explicarlo de la siguiente manera. Entonces, abro un corchete para decir que como hay un oxígeno en la fórmula del compuesto y su estado de oxidación es menos 2, entonces me queda 1 por menos 2 más. Ahora el hidrógeno. Hay un hidrógeno en la fórmula con su estado de oxidación más 1, entonces me queda 1 por más 1. Cierro el corchete que indica lo que hay dentro de este paréntesis y todo eso que está dentro de ese paréntesis se multiplica por 2, que es el subíndice que está fuera del paréntesis. Siempre que hay un paréntesis en una fórmula química es porque afuera hay un subíndice y ese subíndice es el producto, o es decir, multiplica por esas veces lo que está dentro de ese corchete o dentro de ese paréntesis. Es lo mismo que se trabajaba cuando estudiábamos masas moleculares. Entonces, ahora voy a desarrollar estas operaciones indicadas. Entonces, 1 por más 2 me da 2 o más 2, que es exactamente lo mismo, más, abro corchete, 1 por menos 2 me da menos 2 y 1 por más 1 me da 1. Todo esto sigue acá multiplicado por 2. Voy a desarrollar lo que está dentro del corchete. Me queda 2 más, entonces menos 2 más 1, menos 1, multiplicado por 2. Ahora 2 más, entonces menos 1 por 2, menos 2. 2 menos 2, rompiendo el corchete, me da 0. Entonces es la forma de comprobar. Los estados de oxidación son estos.
los que están aquí acá indicados, que es lo que estamos aprendiendo. Esta es la comprobación. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo donde hay un elemento que no está dentro de los que nombramos en las reglas. ¿Sí? Es un compuesto terciario formado por tres elementos, el ácido sulfúrico, hidrógeno, azufre y oxígeno. El hidrógeno, ya conocemos su estado de oxidación, que es +1. El oxígeno es -2. Entonces, nos falta el del azufre. Ahí es cuando vamos a la tabla periódica. A veces, con solo hacer uso de la lógica aritmética, de aptitud matemática, podemos determinar el estado de oxidación del elemento faltante. Pero por si tenemos dudas, la tabla periódica es la mejor herramienta. La tabla periódica nos indica que el azufre tiene 4 estados de oxidación, que son más o menos 2, ahí hay 2 estados, más 2 y menos 2, 4 y 6. Entonces, de esos valores, uno de esos, solamente uno de esos, es el que va acá, ¿sí? Y no es el que se nos ocurra, es el que es, de acuerdo a la cantidad que hay de los otros elementos con su estado de oxidación para que la suma de 0. Solamente uno de esos valores se adapta para esta fórmula. Entonces, tenemos que hallar un valor que al sumarlo con el producto del estado de oxidación del hidrógeno con el estado de oxidación del oxígeno nos dé 0. Después de ensayar y ensayar, nos damos cuenta que es +6. Vamos a comprobarlo, ¿sí? Con uno por uno. Entonces, el estado de oxidación del hidrógeno es +1. Como hay 2 átomos de hidrógeno en la fórmula, entonces me queda 2 por +1, ¿cierto? Más el del azufre. ¿Cuántos azufres hay en la fórmula? Hay un azufre porque no tiene subíndice, multiplicado por 6, o sea, 1 por +6. Y el del oxígeno, que es -2, hay 4 oxígenos en la fórmula, entonces me queda 4 por -2. Desarrollamos esos productos indicados y me queda 2 por 1, 2. 1 por 6, 6. 4 por -2, -8. Al romper este paréntesis y desarrollar esta suma indicada, entonces me queda 2 más 6, 8, -8. Esa suma me da 0. Entonces, cuando uno está aprendiendo, uno puede tardar de pronto algún tiempo en hacer ensayo y error, es decir, probar con 2, probar con 4 y solamente dándose cuenta que es 6 va a definir que ese es su estado de oxidación para que se cumpla la regla de que la suma algebraica de los estados de oxidación debe ser igual a 0. Este estado de oxidación que tiene el azufre en este compuesto determina no solamente sus características químicas, sino también su nombre. Esto es ácido sulfúrico. Sería otro el nombre si el estado de oxidación del azufre fuera otro, es decir, si fuese 2 o si fuese 4. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta esos estados de oxidación. Pero desen cuenta que sabiendo el del hidrógeno y el del oxígeno, casi solamente con lógica matemática podemos determinar este, siempre y cuando que el valor que determinemos esté dentro de las opciones que la tabla periódica que tiene los datos lo cumpla. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, el hidróxido férrico. Entonces, el meollo aquí es con el hierro. El hierro tiene dos estados de oxidación, 2 y 3. Entonces tenemos que escoger alguno de esos dos que se adapte a la fórmula química que tenemos acá propuesta. Entonces, el oxígeno ya sabemos que es -2, el hidrógeno es +1. Ya sabemos que la suma algebraica de estos dos elementos, de sus estados de oxidación, lo debemos multiplicar por 3, cuyo resultado lo tenemos que sumar con el estado de oxidación del hierro.
Vamos a hacer primero la parte del paréntesis. Entonces, me queda lo del paréntesis, aquí entonces hice dos paréntesis, me queda un oxígeno que tiene estado de oxidación menos 2, entonces 1 por menos 2, más un hidrógeno que tiene estado de oxidación más 1, entonces 1 por más 1, todo multiplicado por 3, que es el subíndice que está fuera del paréntesis. Entonces, desarrollando estos productos me queda 1 por menos 2, menos 2, más 1 por 1 me da 1. Todo sigue multiplicado por 3. Menos 2 más 1 me da menos 1, que al multiplicarlo por 3 me da como resultado menos 3. Entonces, si todo lo que está dentro del paréntesis es menos 3, el único número que nos sirve como estado de oxidación del hierro, ¿cuál será? Pues más 3, ¿cierto? Para que sumados nos dé 0. Entonces, estado de oxidación del hierro más 3, si hacemos eso nos queda que, como hay un hierro, entonces 1 por más 3 más menos 3, que es lo que ya habíamos determinado previamente. Todo esto acuérdese que vale menos 3 o dio un resultado de menos 3. Entonces me queda 1 por más 3, 3. Más por menos da menos, menos 3. 3 menos 3 da 0. Entonces hay que tener cuidado con los corchetes y hay que, después de desarrollar el corchete, nos damos cuenta que por lógica el único valor o el único estado de oxidación que le sirve a este hierro en esta fórmula es más 3. No nos servía de ninguna manera 2. Bueno, y acá tenemos el último ejemplo, que es el sulfato de aluminio, uno más complicado, Al2SO43. Solamente el oxígeno está dentro de las reglas. Pero entonces miramos la tabla periódica y nos damos cuenta que el aluminio tiene un solo estado de oxidación, más 3. Entonces no nos ponemos a inventar y se lo asignamos de una vez. El oxígeno tiene estado de oxidación menos 2. Tengan en cuenta que la suma algebraica de los estados de oxidación de estos dos elementos, azufre y oxígeno, todo va multiplicado por 3, que es el subíndice en la fórmula. Entonces, vamos a indicar todo lo que está aquí. Aquí hay dos aluminios, ¿sí? Multiplicado por más 3, que es su estado de oxidación, más, abro paréntesis para indicar todo lo que está aquí dentro. Esta rayita indica el del azufre, que no lo he determinado, no sé cuál es aún, lo voy a determinar por lógica aritmética después de desarrollar o sabiendo que hay 4 oxígenos cuyo estado de oxidación es menos 2, entonces 4 por menos 2, cierro paréntesis, todo multiplicado por 3, que es el subíndice de la fórmula del compuesto. Al desarrollar me queda 2 por más 3 más 6, más el valor del azufre sumado con menos 8 multiplicado por 3. Es decir, acá necesito un número que sumado con menos 8 y multiplicado por 3 me dé menos 6, para que sumado con este 6 me dé 0. ¿Sí? Entonces, lo mismo, es un ejercicio de ensayo y error. Solamente la práctica lleva a que uno en un momento dado sepa exactamente cuál es. Entonces, tengo que escoger entre esos valores, ¿no? Más 2 o menos 2, 4 y 6. Después de ensayar, como en el ejercicio anterior, coincidencialmente aquí el azufre también trabaja con más 6. Entonces, si le asignamos el valor 6 me queda 2 por más 3, 2 aluminios cuyo estado de oxidación es más 3, más, abro paréntesis para indicar todo lo que está aquí dentro de esta parte de la fórmula,
1, porque es un azufre, ¿sí? Multiplicado por el estado de oxidación que le asigné, que es más 6, más 4 multiplicado por menos 2, que es el estado de oxidación del oxígeno. Cierro ese paréntesis, todo multiplicado por 3, que es el subíndice de la fórmula. Entonces me queda más 6, 2 por más 3 más 6, más, abro paréntesis, 1 por 6, 6, más 4 por menos 2 da menos 8, cierro paréntesis, todo multiplicado por 3. Al desarrollar entonces me queda 6 más 6 menos 8 menos 2, todo multiplicado por 3. Entonces, 2 por 3, perdón, menos 2 por 3 da menos 6, más 6, eliminando el paréntesis, me da 0. Es decir, aquí, en este compuesto, el estado de oxidación del azufre es más 6. Con esto entonces terminamos. Es muy importante que este tema quede claro porque determina la posibilidad de hacer formulación y nomenclatura de compuestos químicos.